Hola, queridos amigos, queridas amigas. Nuevamente nos encontramos para leer el texto sagrado y yo quiero que compartamos otra de las grandes secciones del libro del Apocalipsis y que lo hagamos más allá de los símbolos. En el día de hoy vamos a leer los capítulos 4 y 5 del libro del Apocalipsis. Estos dos capítulos en realidad forman una misma sección. Por lo tanto, yo quiero que los contemplemos a ambos juntos, porque en el momento en el cual estos, eh, capítulos se formaron, se separó el sentido de la sección. Así que leeremos los capítulos 4 y 5. Estos capítulos nos hablan de la adoración verdadera. El libro del Apocalipsis pivota sobre el gran tema de la adoración. Y entonces nosotros podemos ver en el libro del Apocalipsis la adoración falsa que propone el enemigo de Dios y por supuesto la adoración verdadera que parte de Dios. Entonces en esta sección del libro del Apocalipsis nosotros podemos ver esa adoración verdadera que Dios le propone a sus hijos. Y desde el mismo principio de la historia de la iglesia cristiana, Dios está enseñando a su pueblo, a su iglesia, a sus hijos. Nos está enseñando, querida amiga, querido amigo, a ti y a mí, a que realicemos una adoración verdadera al Dios verdadero. Como decía, el Dios verdadero reclama ser adorado. Y ese reclamo de adoración lo podemos ver en muchos pasajes a lo largo del libro del Apocalipsis, pero de manera muy especial lo vemos precisamente en estos dos capítulos. Si leemos los versículos 8 y 9 de este capítulo 4, escuchamos las siguientes palabras de parte de Dios. Los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y día y noche, sin cesar, decían: Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. El versículo 9 continúa diciendo: cada vez que aquellos seres vivientes daban gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. En estos dos versículos nosotros podemos ver cómo una parte de la comitiva de los cielos, de todos aquellos seres santos que acompañan a Dios en su gobierno de su creación, del universo que Él ha creado, que están sentados alrededor suyo, estos personajes más próximos a Él, estos llamados seres vivientes, que son 4, están constantemente, dice el texto en el versículo 8, día y noche sin cesar. Lo que significa es que nos está proponiendo una adoración continua. Pero si nosotros seguimos leyendo los versículos siguientes, el 10 y el 11, que son los últimos versículos del capítulo, oímos las siguientes palabras de Dios. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas,
y por tu voluntad existen y fueron creadas. Nosotros vemos cómo en estos dos versículos los que están realizando ese acto de adoración son otros de aquella comitiva que está en los cielos, los 24 ancianos. El libro del Apocalipsis nos muestra el trono de Dios acompañado de estos 4 seres vivientes y acompañado de otros 24 ancianos que también tienen sus tronos, que están sentados y que acompañan a la persona divina. Y tanto los 4 seres vivientes como los 24 ancianos están constantemente adorando el nombre de Dios. Y dice de manera clara, lo adoran. Que hablemos ahora de algunas características de esta forma de adorar. En primer lugar, nosotros vemos aquí que existe un reconocimiento del señorío de Dios. Y esto es muy importante. La adoración nuestra. Nosotros en nuestra vida diaria, en nuestra relación diaria con Dios, estamos acostumbrados a reconocer el señorío de Dios en nuestra vida. Otra cosa que hacen estos personajes, glorificar, honrar y agradecer constantemente a el Señor Dios Todopoderoso. Y este es otro acto de adoración. Dar gloria al nombre de Dios, honrar a la persona divina y agradecer por los favores, las bendiciones, la acción benéfica en nuestro favor. Recordar en nuestra vida qué es lo que Dios ha hecho en nuestra vida, cómo Dios nos ha acompañado, bendecido constantemente. Cuando yo pienso en esto, no puedo menos que recordar el encuentro de Jesús con aquel endemoniado de la región de Gadara, que cuando fue curado, cuando fue librado de aquellos demonios que se habían adueñado de su ser, de su persona, él le pidió a Jesús que lo dejara acompañarlo en su ministerio. Y Jesús le dijo, no, yo tengo para ti otro ministerio distinto, no conmigo. Tú tienes que ir a tu casa, tienes que ir a tu familia y tienes que contar las grandezas que Dios ha hecho en tu vida. Cuando nosotros testificamos de las cosas que Dios hace en nuestra vida, nosotros no solamente estamos agradeciendo a Dios, también estamos honrando su nombre y también le estamos dando gloria. Pero hay otro elemento más que nosotros podemos ver aquí de la adoración, que aquellos seres que acompañan a Dios en su morada celeste realizan a la hora de adorar. Y es que se postran y adoran arrodillados. Es muy interesante la postura en la que nosotros debemos adorar. Es que la actitud a la hora de adorar tiene que mostrar la adoración. Bien, entonces, cuando yo adoro a Dios, yo estoy comunicándome con Él. Y en ese acto de adoración y de comunicación, mi cuerpo acompaña también a mi espíritu. Y esto es bueno recordarlo. Es bueno recordar que yo tengo que adorar con todo mi ser, no solamente con mi pensamiento. Más cosas que quisiera que destacáramos en esta lectura. Existe un objeto de adoración. Y esto es importante. La adoración verdadera se dirige hacia una persona. Y esa persona es Dios. Pero nosotros en esta lectura, nosotros podemos ver una doble manifestación de adoración. Curioso. Fíjense, según nosotros vemos en el capítulo 4, la adoración se dirige al Dios Padre. A ese mismo Dios Padre que podemos encontrar en el capítulo 1 y en el versículo 4.
este Dios que era, que es y que viene a buscar a su pueblo. Bien, ese Dios al que nosotros llamamos Padre es el Dios al que se dirige la adoración. Pero cuidado, en el capítulo 5 se agrega un elemento que es fundamental y es el versículo 8, capítulo 5, versículo 8, nos dice: cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Fijaros, las mismas personas que están en la cercanía de Dios, en la comitiva real de Dios en los cielos, adoran al Dios Todopoderoso, el que es, el que era, el que viene. El Dios Todopoderoso al que nosotros llamamos Padre. Pero en el capítulo 5, esas mismas personas, y de la misma manera, están adorando ahora al que tuvo la autoridad, el poder de coger aquel libro sellado y quitarle los sellos. Aquel que es representado en el libro del Apocalipsis como un cordero que fue inmolado. Aquel al que se llama el León de Judá. Aquel que tiene poder y que tiene tal poder que es adorado por los seres que están en la cercana presencia de Dios. Y esto es interesante porque si no fuera digno de ser adorado, no se pediría y no se permitiría que fuera adorado. Por eso nosotros tenemos que tener muy claro en nuestra mente, en nuestro pensamiento, a quién dirigimos nuestra adoración. Nosotros tenemos que tener claro en nuestro pensamiento quién es nuestro Dios. Y el libro del Apocalipsis nos lo dice muy claramente. Nuestro Señor Jesús es digno de ser adorado porque es Dios. Así que meditemos muy seriamente en estas verdades y sigamos leyendo el libro del Apocalipsis, yendo más allá de los símbolos. Que Dios te bendiga.